Ahora sí. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos ¿Cómo días. están? Buenos días, profe. Listo, gente. Nos faltan apenas 3 grupos. Un segundito. Se me agarró el archivo. Listo. ¿El B3, B4 o B5? ¿Quién quiere empezar? Nosotros, profe, B4. Vale, ya tienen permiso. Listo, dale. Hola, hoy trabajaremos un ejercicio de aplicación de la fuerza gravitacional en la industria del petróleo. Luego de la extracción del petróleo de los pozos se pasa a una fase de separación en donde se separa el gas, el petróleo y el agua. En este punto, la arena transportada por el líquido producido hasta el separador es un problema, ya que erosiona las válvulas, obstruye los elementos internos del separador y promueve la acumulación en el fondo de este, resultando en una reducción de la eficiencia del proceso. Uno de los métodos para separación es la sedimentación gravitatoria de una partícula en un líquido viscoso, en donde las fuerzas actuantes se equilibran y su velocidad terminal alcanza un valor constante. En este caso, es necesario determinar la velocidad de sedimentación de la partícula, teniendo en cuenta que la densidad de la partícula es de 1550 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del fluido de 1078,44 kilogramos sobre metro cúbico, el diámetro de la partícula de 0,074 metros y una viscosidad de 0,015 kilogramos sobre metro por segundo. Además, debido a una acumulación, se han generado 3 diferentes masas 0,02 kilogramos y en el punto 5.0 se localiza otra masa de 0,04 kilogramos. Calcula la fuerza resultante que actúa sobre la tercera masa de 0,05 kilogramos cuando se coloca en el origen de coordenadas y cuando se sitúa en el punto 2.4. En la figura 1 se muestran las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas dentro de la tubería, en donde está el empuje, la fuerza de fricción y la fuerza de gravedad. Primero, es necesario tener claros los datos que se presentan en el enunciado, que son el diámetro, las densidades de la partícula y del fluido, la viscosidad y las masas acumuladas. En cuanto a la velocidad de sedimentación, aplicando un balance de fuerza sobre la partícula, se tiene que el peso de la partícula es igual al empuje más la fuerza de fricción, y haciendo uso de la ley de Stokes con el balance de fuerzas sobre la partícula, matemáticamente este balance de fuerzas puede expresarse como: al despejar la velocidad y reemplazar con los datos suministrados, se tiene que la velocidad de sedimentación de la partícula es de 93,73 metros sobre segundo. En la interacción de las partículas se tienen dos casos. El primero, cuando la masa 3 se ubica en el origen de coordenada, como se evidencia en el gráfico 1, y se aplica la ley de gravitación universal, donde al sustituir datos se muestra que la fuerza resultante que actúa sobre la tercera masa es de 2,21 por 10 a la menos 14 newton en la dirección de X. Ahora se analiza el segundo caso cuando la masa 3 está ubicada en el punto 2.4, realizando el gráfico 2 de la interacción de las masas y aplicando la ley de gravitación universal para determinar el vector de la fuerza de la masa 1 sobre la masa 3, se tiene que la fuerza 1 es igual a menos 4,16 por 10 a la menos 15 newton. Y para la magnitud de la fuerza de la masa 2 sobre la masa 3 aplicando la ley de gravitación
se tiene que es de 5,33 por 10 a la menos 15 newton. Es necesario hallar las componentes X y Y de la fuerza de la masa 2 sobre la masa 3. De la figura se deduce que el coseno del ángulo es igual a 4/5 y el seno del ángulo es igual a 3/5. Así se obtienen los valores de la componente de la fuerza que ejerce la masa 2 para luego determinar las componentes de la fuerza resultante y finalmente la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la tercera masa es de 9,0 por 10 a la menos 15 newton. Con el análisis de la velocidad de sedimentación de las partículas y de las fuerzas involucradas, es posible la modificación favorable de diferentes variables operacionales como la temperatura y la presión, y el dimensionamiento de equipos en las fases de producción y tratamiento con el fin de incrementar la efectividad en la industria petrolera. Gracias por su atención. Esta presentación fue desarrollada por David Santiago Cárdenas y quien les habla, Joaira Melisa Ariza. Bien. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. Señor. Vale, es que ahí hablan una parte sobre una fuerza de empuje, ¿no? Y después ponen una que llama la ley de Stokes, o sea que esa fuerza de empuje está dada por las densidades, en parte. Sí, sí, sí. O sea, sí, bueno, espera, aquí le muestro. Aquí, cuando dice que va a hacer el uso de la ley de Stokes, esto que se encuentra acá es la fórmula de Stokes. Viene a, bueno, pues por lo que es peso de la partícula, empuje y fuerza de fricción. Esto ya está estipulado, bueno, predeterminado, pues. ¿Pero Y viene qué a, hace la ley de Stokes? ¿Qué me relaciona? o sea, lo que hace es como una relación entre densidades y viscosidad. Entonces, digamos, por ejemplo, la parte del empuje viene del principio de Arquímedes. La fuerza de fricción viene dada por lo que es la velocidad de sedimentación y la viscosidad. El empuje viene dado por lo que es la densidad del fluido y el peso de la partícula por la densidad de la partícula. No Esto es más que no la nada pues como para colocaron de manera general, ¿no? Por ahí en algún lado. de manera general, ¿en qué sentido? La ecuación general. La colocaron de una vez como para una esfera. Pues porque es que esta es la que se aplica para partículas, o sea, como si no, Por eso, o sea, no, el volumen por la densidad, o sea, en ninguna parte está es la ecuación general. ¿Sí me entiende? mm, más o menos. Bueno, sígale respondiendo a su compañero. Eh, Otra pregunta. cre- creo que ya. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? En el balance de fuerzas, ¿por qué dicen que el peso de la partícula es igual al empuje más la fuerza de fricción? Pues es así como están distribuidas, es así como están distribuidas las fuerzas cuando se encuentra en un líquido viscoso una partícula. Ahí el cuerpo cuando está quieto, está en equilibrio, no se mueve, no se desplaza. No, no se desplaza, por eso es que está el empuje y la fuerza de gravedad y no, digamos, no hay otra aceleración, sino está igualado a cero. Pero el diagrama de cuerpo libre no cambia si hay o no hay aceleración. No, Solo que no, pues es digamos, igual a masa por aceleración o igual a cero. Pero es el mismo diagrama. ¿Mm? No, le digo a su compañero, que sería el mismo diagrama. Sí, Bueno, si se mueve hacia abajo, ¿no? claro. ¿Estás seguro que no se mueve hacia abajo? No, pues por lo que nosotros hacemos en el problema de aplicaciones, simplemente mantenerlos en un estado de equilibrio. Entonces, por eso es que luego se mantiene así igualado a cero y no le aplicamos, digamos, ninguna, digamos, aceleración, como por ejemplo masa por aceleración, ninguna otra fuerza.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y no me han dicho de qué grupo son, ¿no? De, Profe, de la 3 fui yo el primero. Y de la 1, profe. Bueno, ¿no hay más preguntas entonces? Profe, yo tengo una. Señor. O sea, por los valores que estuvieron dando, las fuerzas eran bastante pequeñas, ¿no? Eran en orden de magnitud, creo que de -15, ¿no? No sé si me pueden mostrar la parte de resultados, no recuerdo muy bien. resultados de fuerzas Sí, gravitacionales. ¿Esta? sí. Eso para lo que se deseaba calcular, si tiene pues algún valor, o sea, si tiene alguna importancia en la práctica o ya como es un valor tan pequeño no se puede considerar despreciable. Mm, pues es que al ser partículas, digamos, como en esa tubería, pues en cierto punto para la industria petrolera se puede considerar como algún agregado para eficiencia, pero de por sí, pues al ser valores tan pequeños, pues a lo mejor Ah, ok. tal vez no es como que afecte mucho. Listo, ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, déjeme mirar una cosita arriba. ¿En cuál, profe? La 5. Ahí. Bien. ¿Para usted cuál es la ley de Stokes? La ley de Stokes, bueno, es esto que se trata de bueno, las fuerzas que se encuentran, las fuerzas que actúan sobre una partícula en un líquido viscoso. Esa no es la ley de Stokes. Entonces, ¿cuál es la ley de Stokes? La que está abajo. La que le da la velocidad terminal. Es que miren, usted tiene aquí muchachos, ustedes tienen acá un sistema de fuerzas, ¿cierto? Entonces ellos igualan todas las fuerzas, igual a masa por aceleración, igual a cero. No está acelerado. Como no tiene aceleración, quiere decir que o esto no se va a mover o se va a mover con una velocidad terminal. ¿Listo? Y es lo que ocurre, la partícula se mueve con una velocidad terminal, es la velocidad que ellos hallan ahí, es la velocidad con la que, no sé, un paracaidista, un cuerpo, una persona que se cae en avión, cualquier cosa, siempre tiende a alcanzar porque siempre nosotros nos estamos moviendo en un fluido. ¿Ok? Entonces, en un fluido como un líquido es mucho más fácil, digamos, alcanzar esa velocidad mucho más rápido y se pueden hacer esa clase de experimentos dentro de aceites, por ejemplo. Listo, muy bien. Ok, siguiente grupo. Profe, nosotros. Ojo, aclaren muy bien qué ecuaciones son las que están utilizando ahí. Ok, está. Y de pronto explicar un poquito más esa parte de, bueno, mi sumatoria de fuerzas es igual a cero, por lo tanto yo tengo una velocidad constante, que es la velocidad terminal o velocidad de arrastre, etcétera, y mostrar las cosas como más, como cosita a cosita. No es más. Yo creo que esa parte es como la más débil de la presentación, solo de pedacito. ¿Listo? Buen día. Somos el grupo de 3 del curso de Física 1.
Nuestro tema es dinámica en el movimiento circular. Este es aplicado mediante un problema que se amolda a nuestras carreras de estudio. El grupo está conformado por Lisette Pérez, Camila Martínez y Juliana Lavacude. El enunciado de dicho problema es: un ingeniero mecánico arma una máquina perforadora HZ130Y de muestreo de suelo que contiene una pieza especial en forma de barra delgada de 50 centímetros de largo con dos masas de 1.15 kilogramos en sus extremos sujetas por tornillos. Cabe resaltar que esta pieza gira sin fricción formando una trayectoria circular y los tornillos alcanzan a soportar una fuerza de 65 newtons sin soltarse. A partir de este se nos plantean las siguientes preguntas. A. Cuando la barra gira a una velocidad constante sobre una superficie horizontal, ¿cuál es la rapidez máxima que pueden adquirir las masas sin que se suelten los tornillos? B. Ahora, piense que la máquina se rediseña para que la barra gire a velocidad constante en un círculo vertical. Será más probable que uno de los tornillos se despegue cuando la masa está en la parte inferior o en la parte superior del círculo. C. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿cuál es la rapidez máxima que pueden obtener las masas sin que se desprenda un tornillo? A continuación se muestra la representación gráfica del problema planteado, en donde se puede apreciar dicha barra con sus masas y la trayectoria que ésta sigue. El desarrollo del problema es el siguiente. Empezamos con el inciso A, en el cual se aplica la segunda ley de Newton a una de las masas. Las masas se mueven en trayectoria circular, entonces la aceleración corresponderá a la radial, que es igual a la velocidad sobre el radio. En este caso, el radio es 0,250 metros. Aplicando la segunda ley, hacemos sumatoria de fuerzas, reemplazamos la aceleración por la radial, despejamos la velocidad y reemplazamos los datos que tenemos, dándonos como resultado que la rapidez máxima que pueden adquirir las masas sin que se suelten los tornillos es de 3,76 metros sobre segundo. Para poder resolver el inciso B, primero tenemos que considerar los diagramas de cuerpo libre, a partir de las cuales podemos deducir que en la parte superior la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Por lo tanto, la fuerza es igual a la masa por la aceleración radial menos la masa por la gravedad. Y en la parte inferior se obtienen que la fuerza es igual a la masa por la gravedad más la masa por la aceleración radial. Se puede observar que el valor de la fuerza requerida es mayor en la parte inferior de la circunferencia. Teniendo en cuenta que la fuerza requerida es mayor en la parte inferior, de esta podemos hallar la rapidez máxima. Entonces, tomando la ecuación de la fuerza en la parte inferior, reemplazamos la aceleración radial para luego despejar la velocidad. Esta nos da como resultado que la rapidez máxima de este nuevo sistema es de 3,42 metros sobre segundo. En la parte inferior de la trayectoria vertical, la fuerza y el peso están en direcciones opuestas, así que la fuerza debe exceder a la masa por la aceleración radial por una cantidad de masa por gravedad. En la parte superior de la trayectoria vertical, la fuerza y el peso están en la misma dirección y juntos conforman la fuerza neta, así que la fuerza debe ser mayor en la parte inferior. Gracias por su atención. Buen día. Somos el grupo de 3 del curso de Física 1. Nuestro tema es dinámica en el movimiento. ¿Qué grupo ¿Tienen es? alguna pregunta? B3. Listo. Yo quería preguntar algo. Adelante. Grupo A4. Pues no me quedó del todo claro. Eso de que el tornillo pues soporta 65 newtons como fuerza máxima, sí, pues eso ahí ya usaron la fórmula para poder hallar la velocidad máxima. Pero en el momento en el que el círculo ya no está horizontal sino vertical, cuando va bajando, en teoría debería ser menor la velocidad, ¿verdad? Porque aquí a este movimiento cuando va bajando lo apoya la aceleración de la gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, como si es vertical va a estar afectado por el peso, entonces por eso es que
va a ser más probable que se suelte cuando está vertical. A medida que Listo. va. Entonces, para ese caso, la velocidad debería ser menor, claro, ¿no? Porque si no, se suelta igualmente. Listo, gracias. Ajá. Yo tengo otra pregunta. Ujú. En los diagramas de cuerpo libre, la fuerza F que ustedes ponen ahí en el diagrama es la fuerza resultante, ¿verdad? Esa es la fuerza centrípeta. Eso va causada por la fricción que genera el tornillo con la pelota. Entonces genera una normal que va hacia el centro de la circunferencia. Y es la aceleración radial. Sí, respondí tu pregunta. ¿Otro grupo? ¿Otra pregunta? ¿Más preguntas? Bueno, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? No hay una fuerza que yo pueda decir, esta es la fuerza centrípeta, esta es la fuerza centrífuga, etc. Menos en este sistema donde hay tantas fuerzas. Esa fuerza F no puede llegar a ser la fuerza centrípeta que ustedes están hablando, viendo que tenemos dos fuerzas en dirección centrípeta, por ejemplo, en la parte superior. Tenemos la fuerza F y el peso, ¿sí? En la parte inferior hay una que va en dirección centrípeta y una que va en contra. La sumatoria de esas fuerzas siempre es igual a la fuerza centrípeta en esa dirección. ¿De acuerdo? Entonces, ese pedazo, aclárenlo. Esa fuerza F no les recomiendo que no la coloquen simplemente como F, sino que le coloquen un subíndice. Me están diciendo que esa fuerza F sería entonces la fuerza de respuesta del tornillo. O sea, es como una especie de fuerza normal, ¿cierto? Y esa fuerza F es la fuerza que no puede llegar a pasar de cierto número, porque si pasa de cierto número el tornillo no aguanta. ¿Estoy bien? Sí, profe. Entonces no es la centrípeta. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no comparan el movimiento del cuerpo en estados, por ejemplo, pasa al diagrama general? Por ejemplo, en posiciones horizontales, cuando la partícula está a la izquierda o a la derecha. Ese es el punto A, ¿no? Sobre una superficie horizontal. Bueno, pero aquí en el dibujito, ¿por qué no le hacen el diagrama de cuerpo libre en esos puntos? En la parte izquierda o en la parte derecha. No, así como está. O sea, está girando de manera vertical, pero tienen la partícula a la izquierda, o donde está R, mejor dicho. Donde está R coloca la partícula. Ahí, ¿por qué no le hicieron un análisis? Pues la gráfica quedaría como así. O sea, sería como de esta forma. Mira, acá. Ajá. Sí, pero entonces, como tiene una nueva dirección, es más fácil entenderlos desde esa perspectiva. Sí. ¿No daría igual Y acá porque iría la... el taladro está girando horizontalmente? Perdón, o sea, verticalmente, entonces está como visto desde arriba, ¿no? Sí, pero vertical, o sea, en esta posición, ¿qué cambia? ¿En qué cambia en cuanto a la velocidad? En el diagrama de cuerpo libre. La dirección de la Entonces la aceleración. aceleración iría hacia acá. Ajá. ¿Y qué otra cosa cambiaría? ¿Hacia dónde iría la fuerza F? Que la tienen que cambiar. Hacia ahí también. Ok. ¿Y qué otra fuerza cambia? Ahí ya no habría peso. Si es horizontal, entonces ya no afecta directamente al diagrama de cuerpo libre porque estaría en otro eje. Bueno, pero sí está, ¿no? O sea, sigue estando abajo. Así, el peso. Sí, pero entonces ya cuando tienen la sumatoria de fuerzas en el eje centrípeto, pues ya no me va a aparecer el peso. ¿Listo?
que sí es el caso de la barra A. Vale, muy bien. ¿Nadie más tiene preguntas? Preguntó el grupo A4 y cuál otro. Creo que no más. B1. Vale. Y finalizamos con el grupo B5, creo. No se escucha. No se escucha. Creo que no compartió sonido. Creo que es una presentación. Ah, vale, vale. Entonces no digo nada. Ah, no sé. No, no está Entonces sí, no se presentando. escucha nada. Sí, no escucha nada. ¿Quién está presentando? ¿Julián? Dice que Juan David Pérez. Julián David. Julián, micrófono. No le escuchamos nada. No, pero usted tampoco. No, Señor, qué pena. Tiene que compartir de Señor, nuevo. ya estoy presentando. Sí, pero comparta de nuevo y dándole ahí que compartir audio. ¿Listo? Buen día, este es el ejercicio propuesto sobre el eje temático asignado, planos inclinados y poleas fijas por Julián David Pérez Orozco, identificado con el código de estudiante 2200204, y Daniel Yeshua Molero Villamizar, identificado con el código estudiante 2200515, de la Facultad de Ciencias de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander, UIS, de la asignatura identificada con el código 22950 del grupo A1B Física 1, por el grupo B5 del profesor José Roberto Herrera y Vagos. Cierto proceso industrial para el empaque y distribución de contenedores de sodio sólido tiene la siguiente configuración. Cada contenedor se elabora con el mismo material y posee la misma cantidad de sodio, teniendo una masa aproximada de 15 kilogramos. El coeficiente de rozamiento cinético de los mismos con el plano inclinado A es de 0.4, con el plano B 0.38 y con el plano C 0.22. Con el fin de evitar explosiones o la oxidación en el nivel del metal por el área hasta llegar a la zona de adición del acrílico antioxidante, los operadores deben aplicar una determinada cantidad de disulfuro de molibdeno, MOS2, en el plano C para incrementar la velocidad de transporte en un 10%, puesto que con la velocidad registrada sin la aplicación, el material llega a la siguiente fase sin cumplir con ciertas especificaciones. Por cada 0.5 mililitros de disulfuro de molibdeno se reduce el coeficiente de fricción un 0.03% del original. Determine las tensiones a las que se somete el paquete durante su transporte y el volumen en mililitros necesario de disulfuro de molibdeno requerido para lubricar el plano inclinado C según las especificaciones. Solución. Datos. Desarrollo. Siguiendo la trayectoria, en momentos determinados por el inicio y término del recorrido del paquete de los distintos planos A, B y C se tiene. Momento número 1. Realizando un diagrama de cuerpo libre pertinente para el contrapeso de masa 5 kilogramos se tiene. Realizando un diagrama de cuerpo libre pertinente para la masa de 15 kilogramos durante el recorrido en el plano A se tiene. Con el fin de hallar la aceleración del sistema, se procede a realizar la sumatoria de fuerzas respectivas a cada componente del plano, aplicar a cada una de estas la segunda ley de Newton para despejar la tensión para cada objeto así. Para el contrapeso de masa 5 kilogramos se tiene que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la tensión menos el peso del contrapeso, que es igual a la masa del contrapeso por la aceleración. Sustituyendo por valores conocidos nos queda la siguiente sumatoria de fuerzas en Y. Resolviendo para T nos queda que la tensión es igual a 49 newtons más 5 kilogramos por la aceleración, y esta será la ecuación número 1. Para el paquete de 15 kilogramos se tiene que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos el peso en Y, que es igual a 0. Resolviendo para la normal nos queda que la normal es igual al peso en Y, el cual es igual a 147 coseno de 50 grados newtons. La sumatoria de fuerzas en X es igual al peso en X menos la fuerza de fricción menos la tensión, que es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la fuerza de fricción es igual a mu, en este caso es mu cinético, por la normal. Sustituyendo por valores conocidos nos queda la siguiente sumatoria de fuerzas en X. Resolviendo para T nos queda que la tensión es igual a 147 seno de 50 grados newtons menos 0.4
por 147 coseno de 50 grados newtons menos 15 kilogramos por aceleración. Y esta será la ecuación número 2. Estableciendo un sistema de ecuaciones 2 por 2 y resolviendo por igualación, se tiene que la aceleración es igual a 1.29 metros sobre segundo al cuadrado. Calculando la tensión sustituyendo el valor de la aceleración en la ecuación número 1, se tiene que la tensión es igual a 55.45 newtons. Calculando la velocidad final del recorrido del primer plano, se tiene que la velocidad final es igual a 2.27 metros sobre segundo. Momento número 2. Se conserva la ecuación proveniente del análisis correspondiente a las fuerzas que actúan sobre el contrapeso. Realizando un diagrama de cuerpo libre pertinente para el paquete de 15 kilogramos durante su recorrido por el plano B, se tiene que la aceleración del sistema se procede a realizar la sumatoria de fuerzas respectivas a cada componente del plano. Para el paquete de masa 15 kilogramos se tiene la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos el peso en Y, que es igual a 0. Sustituyendo por valores conocidos, nos tenemos la siguiente ecuación. Resolviendo por la normal nos queda que es igual al peso en Y, y esto es igual a 147 por el coseno de 70 grados newtons. La sumatoria de fuerzas en X es igual al peso en X menos la fricción menos la tensión, que es igual a la masa por la aceleración. Sustituyendo por valores conocidos nos queda la siguiente ecuación. Resolviendo por la tensión nos queda la ecuación número 2. Estableciendo un sistema de ecuaciones 2 por 2 y resolviendo por igualación, se tiene que la aceleración es igual a 3.50 metros sobre segundo al cuadrado. Calculando la tensión sustituyendo el valor de la aceleración en la ecuación número 1, se tiene que la tensión es igual a 66.5 newtons. Calculando la velocidad final recorrido del segundo plano, se tiene que la velocidad final es igual a 4.53 metros sobre segundo. Momento número 3. Se conserva la ecuación proveniente del análisis correspondiente a las fuerzas que actúan sobre el contrapeso. Realizando un diagrama de cuerpo libre pertinente para el paquete de masa 15 kilogramos durante su recorrido por el plano C, tenemos el siguiente. Con el fin de hallar la aceleración del sistema, se procede a realizar la sumatoria de fuerzas respectivas a cada componente del plano y aplicar a cada una de estas la segunda ley de Newton. Para el paquete de masa 15 kilogramos se tiene que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos el peso en Y, que es igual a 0. Resolviendo para la normal, o sea que la normal es igual a 147 por el coseno de 20 grados newtons. La sumatoria de fuerzas en X es igual al peso en X menos la fuerza de fricción menos la tensión, que es igual a la masa por la aceleración. Sustituyendo por valores conocidos nos queda lo siguiente: sumatoria de fuerzas en X. Resolviendo para la tensión nos queda la ecuación número 2. Estableciendo un sistema de ecuaciones 2 por 2 y resolviendo por igualación, se tiene que la aceleración es igual a menos 1.45 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando calculando la tensión sustituyendo el valor de la aceleración en la ecuación número 1, se tiene que la tensión es igual a 41.8 newtons. Calculando la velocidad final del recorrido del segundo plano, se tiene que la velocidad final es igual a 3.43 metros sobre segundo. Para determinar la magnitud de la velocidad al final de la trayectoria aumentada en un 10%, se realiza una regla de 3 simple para calcular el 10% de la magnitud original y se le adiciona este dicho valor así. Donde la velocidad aumenta en un 10% es igual a 3.78 metros sobre segundo. Calculando la aceleración en estas condiciones, tenemos que es igual a menos 1.03 metros sobre segundo al cuadrado. Calculando mediante una regla de 3 simple cuánto es la magnitud del 0.03% del coeficiente de fricción cinético del plano C, 0.22, se tiene. Siendo 6.6 por 10 a la menos 5 el cambio que realiza la sustancia en la superficie del plano por cada 0.5 mililitros, se calcula la diferencia entre el coeficiente de fricción cinético del plano C y el óptimo, y se plantea como meta. Para determinar la cantidad de mililitros de disulfuro de molibdeno, se realiza una regla de 3 simple así. Lo que nos arroja el volumen en mililitros necesario de disulfuro de molibdeno requerido para lubricar el plano inclinado C según las especificaciones es de 469.7 mililitros. Bien. ¿Preguntas?
Yo Yo tengo tengo una pregunta. pregunta. De uno. Dale. Esto, en la parte de trabajan con tensiones, aceleración y velocidad, ellos lo trabajan como vector o como magnitudes. Es que vienen unas... Pues como magnitudes, pero pues yo le pongo la flecha, pues tendría que ponerle ahí el valor absoluto, ¿sí? Pero solo ponerla, pues se supone que es un vector y pongo la magnitud, pero sí debería poner el... ¿A eso se refiere? Una Sí, a pregunta. eso. Sí, pues son las magnitudes, no le puse el valor absoluto. Error. Una pregunta, en la parte de los ángulos, cuando se calculan la sumatoria de fuerzas, cada ángulo lo toman, digamos, hay como 3 planos básicamente. Entonces lo dividen como por etapas porque, a ver, ahí. Entonces el primer ángulo que utilizan es 50 o lo suman, lo ponen tal cual. Es que lo pasaron rápido y no alcancé a mirar. Sí, cada uno, qué pena. Cada uno se encuentra en cada etapa, son 3 etapas. El primer plano tiene su respectivo ángulo, el segundo también, el tercero también. No se hace ni operación con los ángulos, porque cada plano está inclinado, pues el ángulo que le toca. O sea, no se hace nada con el ángulo anterior ni con el siguiente. Ok, lo ponen tal cual está. Sí. Dale, gracias. Yo tengo otra pregunta. En la parte en la que están calculando, pues eso de las tensiones y eso, el coeficiente de rozamiento cambia, ¿no? Pues me gustaría saber por qué no depende del material. Sí, depende del material. Supongamos que cada plano está hecho de un material distinto con fines Vale. meramente de la fábrica, ¿sí? Vale, vale. Digamos Es que que así se pensé que hizo para todo... asegurar. No, cada fase tiene ya, ya. su correspondiente fuerza, su coeficiente. Vale, vale. Entonces son materiales distintos, ¿no? Los que Ajá, en cada plano. sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si yo tengo una pregunta. En el momento en que las fuerzas, perdón, en que el objeto va a cambiar de plano, es decir, pues el ángulo de inclinación va a ser diferente, si en ese instante específico en el que el objeto va a pasar de un plano al otro, se experimentarían fuerzas diferentes o la magnitud de las fuerzas que se experimentaba antes va a cambiar. La que se experimentaba antes, sí, lógicamente, y por eso se hace una sumatoria de fuerzas distinta para cada fase. Entonces No, cambiamos pero de aquí de a lo que me mirar. refiero, o sea, es que antes en el instante específico, como pues el bloque, digamos, es rectangular, y ahí entre los dos planos, digamos, se generaría un ángulo, entonces el bloque quedaría, digamos, un poco ladeado y no tendría ni el ángulo de 50 ni el 70, ¿sí? Entonces, Sí, claro. en ese momento específico, ¿ustedes lo tomaron o no se toma, o se puede obviar? No, pues aquí tomamos una situación bastante ideal, ¿no? Obviamente eso en la realidad va a tener que influir aquí en este momento, pero no. Nosotros básicamente tomamos ya cuando el paquete ya se encuentra pues totalmente su superficie establecida en el plano, ¿no? No tuvimos en cuenta ese cambio. Ah, No, listo, muchas gracias. ni podían. No En se le cada considera una una de partícula, ¿no? las... Sí, exacto. Si se considera el bloque como tal, en cada una de las esquinas tendría una rotación. Entonces tiene dificultad a moverse y a trasladarse. O sea, como una especie de masa aparte, que vamos a ver más adelante. Entonces habría que trabajar eso. Y aparte no es la misma con respecto al tiempo. O sea, es una ecuación diferencial completa. Ahí ya estamos pasando a simular eso numéricamente casi. Listo. ¿Puede bajar mostrándome el ejercicio lentamente, por favor? Es que tienen demasiadas cosas. Bueno, tampoco tan lentamente. Ay. Ay, 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 ay. Arriba. Ahí usted tiene sumatorias de fuerzas.
no estoy seguro si esas sumatorias de fuerza, por ejemplo, son en X o usted quería decir en X prima, o sea, en el plano inclinado. X', sí, señor. Entonces debería colocar de pronto en el dibujo de arriba las direcciones de XY y de X', Y'. Y podría colocar en dirección Y', por ejemplo. O sea, uno ya sabe, bueno, la aceleración es positiva en Y'. Porque es que hay una aceleración positiva cuando uno ve en la gráfica que pareciera que estuviera en el cuarto cuadrante, pues es como raro. Profe, yo quería preguntar algo, es que ahí creo que no se ve pues hacia dónde se mueve, ¿no? ¿Dónde está la masa por la aceleración? ¿Es el vector azul? ¿Cómo es? Entiendo que sí. Como, No, en el amarillo. El ¿No? amarillo es el de no, masa por aceleración. no, pues no sé si sea lo correcto, pero pues yo nunca grafico ese vector, o sea, el vector resultante de todas las sumatorias de fuerzas, ¿En qué dirección sino el está? diagrama de cuerpo. Pues se supone que es hacia acá, pero Ah, este es bueno. el peso en X nada más. Sí, pero ese es el amarillo. Sí, Ah, listo, entonces tendría la dirección de ese mismo vector, ¿no? SP, esa notación está muy rara porque no le colocaron W o algo así. pues es peso, no weight, pero bueno, Pues es que es notación estándar, todo el mundo, hasta los libros en español la utilizan. bueno, ok. Es que esa P mayúscula se utiliza más como para presión, por ejemplo. La F Listo. mayúscula también. ¿Esa F mayúscula qué representa? Fuerza, es que esa gráfica la hice en GeoGebra y pues GeoGebra no Ah, esa encuentro es la de manera de fricción. poderlo subir. Sí, Es de sí, señor. fricción. Ya, ok. Al menos colóquele la F minúscula. Listo, fuerza de fricción. Ok. Pues, listo. Ok, Profe, tengo ¿siga una bajando? pregunta, ¿y la fricción por qué va hacia arriba en ese caso? No, ¿No no, no. debería ir en contra del movimiento? No, la fricción es la azul, Ah, por vale, eso vale, está eso sí, azul. perdón. ¿Sigo bajando o...? Sí, sí. Ahí. Ahí. Esa ecuación la utilizó, no, más arriba. Más arriba. Esa ecuación la utilizó para todos los intervalos de movimiento, ¿cierto? Sí, claro, Ok, para la velocidad final, sí. ¿cuántas aceleraciones encontró entonces? Para cada plano, entre 4 en total, que para cada plano, pues una, ¿no? Que son... Ah, perdón, eso no está aquí. Pero bueno, eso se ve reflejado en la tensión, ¿no? Porque para cada tensión se necesitó pues, una respectiva aceleración, ¿no? Ujú. Entonces, para cada plano, o sea, para cada momento, hay una aceleración y para la aceleración que se necesita para la velocidad aumentada en un 10%, también. O sea, yo esa tensión que es esta aceleración. Entonces, en total son 4. Bien. Listo, baje. Ahí va. No, en momentos. Vale, creo que ya. ¿Listo? ¿Debe compartir? Sí. Ok, no hay más preguntas de nadie. Listo, muy bien. El límite de los 5 minutos no es opcional. Que ese video demoró Ya como no era profesor. 7 y medio. ¿O no? Y creo que en la introducción ahí están los 2 minutos que le sobran. Sí, Yo creo que todo el mundo se dio cuenta. qué En bueno. la introducción le faltó presentar a, no sé, a la que hizo el tinto y todo. Estuvo largo. Pero de resto estuvo bien. La cuestión es que puede ser un poco tedioso porque el procedimiento es el mismo. Entonces, yo creería, ya se lo he dicho a algunos, explique muy bien lo que usted va a hacer. O sea, voy a coger la sumatoria de fuerzas para diferentes fuerzas de fricción, todo muy claro. Y esta es mi ecuación general para cada una de las tres. O sea, mi ecuación general, la ecuación general suya es la misma, ¿no?
la tensión por un lado, el peso por otro, la normal, la fricción, etcétera. Hace la sumatoria de fuerzas, saca las fuercitas que son en X', en Y', y luego va a decir, y esta es la tabla de valores. O sea, estas son los valores para la primera superficie, para la segunda y para la tercera. De que usted numere muy bien qué superficies son en un gráfico y luego las muestre muy bien en una tabla, y este es el resultado. Se acabó, solo tiene que explicar la general, no tiene que explicar más. Sí, claro. Listo. Porque de resto, sí está muy tenso de entender. Demasiado. Yo normalmente no necesito ponerle cuidado a los videos que están mostrando. En este, aunque le puse cuidado, toda mi atención del mundo me perdí. ¿Listo? Listo, bro. Bueno, muy bien, gente. Nos vemos mañana. Profe, Ya nosotros empezamos un poquito del tema, Profe. señor. Las lo de las autoevaluaciones al final. autoevaluaciones. ¿Qué pasó con eso? Pues Es que no usted no le sé. cambió la fecha. No le cambió la fecha, pero igualmente este fin de semana Moodle Moodle se murió. literalmente se Moodle petó. volvió todo el fin de Petó. semana. Ya se sabía. ¿Por qué o qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué sabía? Porque empiezan el nuevo año, esas cosas estuvieron apagadas una época en vacaciones, los volvieron a prender, los prendieron mal. Ya sabía que no iba a funcionar. No pasa nada. Las autoevaluaciones, creo que entramos a la semana 10, si no estoy mal. Sí. Creo que Ok, sí. y están habilitadas las del 11, ¿no? Una cosa loca. Entonces yo cambio las de la semana 10 para este fin de semana, para el domingo. Cuando se deje, porque ahí a veces bota como error todavía. ¿Listo? ¿Puedes hacer toda la semana? Sí, profe, es mejor así. ¿Cómo? O sea, para que no las pueda hacer durante toda la semana. Ujú. Listo, pero ayer no me dejó. Esto y para la entrega de las cosas, como hasta hoy presentaron, hay gente que tiene que hacer varios cambios, yo creo que lo pongo por ahí para el jueves. Entonces no se preocupen, terminen de dejar las cosas listas para entregar. Listo, profe. ¿Y la encuesta? Usted había dicho el año pasado. Hoy de pronto me confirman el horario bien y ya pongo la encuesta. Ah, listo, listo. Listo. Bueno, gente, Listo, profe. Gracias. Listo, profe. Hasta luego, profe. Muchas Gracias. gracias. descansen. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.